partes y, por cierto, el imputado. Habíamos destinado esta primera hora para el alegato de apertura del querellante Lobos. Luego vendría el alegato de la defensa. Como ya indicaba la defensa, que podría ocupar 90 minutos y nosotros incluso le dijimos que podía excederse de ese tiempo, nada más que pedirles si es ese tiempo, si es más tiempo, si tienen bien dividirlo en dos partes como para mejor comprensión, o sea, hacer una pequeña pausa entre medio, si ustedes así lo tienen, no, si no, para nosotros tener la mejor concentración posible en eso. Perdón, presidente, si entendí, ¿nosotros dividir nuestro alegato en dos partes? Si pueden, si quieren. Si quieren hacerlo de manera continua, también es posible. ¿Sí? No hay ninguna... Simplemente como ustedes dieron cuenta que serían 90 minutos y nosotros le dijimos que podía ser más de ese tiempo, si ustedes como ustedes creen que es mejor. Yo les digo que si pueden dividirlo, podríamos nosotros tener más concentrado en ambas partes. Una pequeña pausa, no una gran pausa, ni mucho menos. Pero véanlo ustedes. Pero vamos a hacer un receso entre el alegato de mi colega y el... Así es. Por la extensión que el señor Soto Piñero nos decía, vamos a hacer un receso después de su alegato también. Entonces, veamos veamos sobre la marcha cómo mi estimación también de tiempo. Yo la verdad que quería hacer un esfuerzo de síntesis en lo posible, pero tampoco quiero dejar de... Lo que a usted le parezca más cómodo. Perfecto, señor. Señor Soto, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. En 1967, Ronald Dworkin publica su artículo ¿Es el derecho un sistema de reglas?, que después incluiría como capítulo en su libro Los derechos en serio. En ese artículo, junto con revelar la importancia de los principios, formula una distinción entre casos fáciles y casos difíciles. En la formulación original de Dworkin, un caso difícil es aquel que plantea problemas valorativos, problemas preponderantemente jurídicos. Y un caso fácil es aquel que plantea problemas preponderantemente fácticos, problemas de prueba. Si se quiere, un caso difícil es normativamente difícil y fácticamente fácil. La gran mayoría de los casos que resuelven nuestros tribunales en esa distinción son casos fáciles, porque los problemas son preponderantemente fácticos, problemas de prueba. En un sentido que precisaremos a continuación, es un caso difícil, porque la discusión es jurídica. Fácticamente es un caso fácil. Aún en el caso 6 del primer grupo de hechos, nadie discute que el acusado haya realizado las transacciones que se describen en la acusación. Sobre eso, con algo más de buena fe procesal de todos los intervinientes, se habría llegado o podido llegar a una convención probatoria. En este caso, el objeto de la discusión es normativo. Sí caben los predicados de ficticio, engañoso o fraudulento, expresiones técnicas de claro sentido normativo. Eso es lo discutido, no lo que aconteció. Aún en el caso 6 del primer grupo de hechos,
atendido el alegato del Ministerio Público, la disidencia, el error cometido por el Ministerio Público en la descripción de los hechos no incide. La discusión sigue siendo jurídica. Si lo que puede acreditarse es o no constitutivo de delito. Sin embargo, por la ambigüedad sintáctica y la vaguedad semántica de la expresión inequívocamente referencial, caso difícil, es necesario precisar en qué sentido este es un caso difícil, sin querer ahondar en la distinción entre creación y aplicación del derecho en términos decimonónicos. Ninguna duda cabe que en la aplicación judicial del derecho hay poco espacio para posiciones escépticas. Aún autores limitadamente escépticos como Ricardo Guastini, Paolo Comanducci o Giovanni Tarello reconocen que interpretativamente hay razones que son mejores que otras. Hay construcciones dogmáticas que son más sólidas que otras. Lo mismo, con mayor razón, postulan autores como Ronald Dworkin, Bernard Schunemann, Klaus Roxin, que postulan que hay soluciones dogmáticamente correctas. En el caso concreto, las mejores razones están de parte de los acusadores. La acusación tiene buenas razones. La tesis de la defensa ni siquiera se corresponde con el tenor literal de las expresiones usadas por el legislador, de las expresiones de la legislación. Entonces, este es un caso difícil en el sentido que hay disputas sobre la calificación jurídica, pero es un caso fácil en el sentido que una de las posiciones está mejor fundada que la otra, tiene mejores razones, es dogmáticamente más correcta. En síntesis, la defensa del acusado postula, primero, que las transacciones deben ser consideradas individualmente y que evaluadas de esa manera no son ficticias. Segundo, que en todo evento, en su realización, se cumplieron todos los requisitos formales establecidos para las de su especie. Tercero, que en todo evento está acreditado que no era el propósito, intención o finalidad del acusado al realizarla manipular el precio de los valores en el mercado. No era el objetivo o propósito del acusado manipular el mercado. Cuarto, que en todo evento dichas transacciones no eran idóneas para manipular el mercado, no eran peligrosas. Quinto,
Además, no se produjo el resultado manipulación del mercado. Empezando por esto último, basta la más somera lectura del artículo 53 de la Ley de Valores, que es el que contiene la norma de conducta, para constatar que no pide una modificación del mundo externo distinta de la que la acción por sí sola constituye para su consumación. No exige resultado alguno. Se consuma con el delito con la sola realización de la conducta. Se trata, por ende, de un delito de mera actividad. En todo evento, ese resultado sí se habría producido. Las transacciones realizadas por el acusado sí impactaron en el mercado. Y en todo evento, la cobertura periodística de que fueron objeto constituye un hecho notorio del que puede inferirse razonablemente una afectación de la confianza de los actores en el mercado en el correcto y transparente funcionamiento de este. Pero puede que a lo que se esté aludiendo con la expresión resultado no sea el resultado material, sino al denominado resultado jurídico, a la lesión del bien jurídico. Como por ejemplo ocurre con el hurto. El hurto es un delito de mera actividad y de lesión. En este sentido, nuevamente, el tenor literal del artículo 53 confirma que nos encontramos frente a delitos de peligro abstracto, o a lo menos a delitos de peligro, donde el resultado lesión, el resultado jurídico, no juega papel alguno. Sobre esto existe unanimidad de pareceres en la doctrina, con el matiz que al tenor de las alegaciones de la defensa durante la audiencia de preparación que el tribunal leyó, ella parece sostener que se trata de un delito de peligro concreto, que no se satisface con la mera peligrosidad de la conducta, sino que requiere un resultado de peligro. Criterio que también, en algún sentido, y contra sus declaraciones expresas, parece sustentar el profesor Fernando Londoño, en que la defensa se apoya fundamentalmente del desarrollo del profesor Londoño. No de sus declaraciones podría concluirse que no exige solo el peligro propio de la tipificación, sino que exige un peligro de la tipicidad, que no exige solo peligrosidad, sino que exige
peligro. En sus declaraciones expresas, el profesor Londoño conforma estos delitos como de peligro abstracto, en el sentido que no debe probarse ex post facto la concurrencia del peligro, pero no como de peligro abstracto a secas, sino como lo que Horst Schroeder denomina delitos de peligro abstracto concreto, lo que José María Escrivá de Gregori denomina delitos de aptitud y Ángel Torío López delitos de peligro hipotético. Pues el profesor Londoño exige que se acredite la idoneidad ex ante de la conducta. Vale decir, exige que se acredite la peligrosidad, no la idoneidad ex post, no el peligro, sino la peligrosidad ex ante, la idoneidad ex ante. En todo evento, el profesor Londoño ha publicado 3 artículos sobre estos delitos, los años 2013, 2015 y 2017, además de 3 informes en derecho evacuados en esta causa. Dejaremos a efectos vivendi para evitar la intermediación el artículo de 2017, no solo por ser el último, sino porque él dice que es su posición definitiva. En cualquier caso, el legislador, el tenor literal de la ley, no exige que se acredite idoneidad alguna, ni ex post ni ex ante. Sin perjuicio de ello, se acreditará en el juicio que la conducta del acusado fue idónea ex post para afectar el proceso de determinación del precio de los valores sobre el que recae en el mercado. La afirmación de la defensa que las conductas del acusado no eran peligrosas para la determinación del precio en el mercado obliga a tratar por separado 2 cosas. Primero, si la ley exige alguna peligrosidad, exige alguna idoneidad de la conducta. Y segundo, si en el caso concreto esa conducta fue peligrosa ex ante o ex post. El argumento es, si no se exige que se acredite la idoneidad, estos delitos se convierten en delitos de mera desobediencia, en que la sola infracción de la norma produce la sanción penal, con lo que se estaría sancionando la falta de fidelidad al derecho y no la afectación de un bien jurídico. No sería aceptable la posición de Günther Jacobs de que lo ilícito viene constituido por la defraudación de una expectativa normativa y por la afectación
de la identidad normativa de la sociedad. Además, si no se exige la idoneidad, estaríamos en presencia de una presunción jure de jure de responsabilidad penal que infringiría el artículo 19, número 3, inciso séptimo, porque una de los presupuestos de la responsabilidad penal se estaría infiriendo de la sola realización de la conducta. Londoño, para demostrar que no toda conducta constitutiva de una transacción ficticia, engañosa o fraudulenta genera peligro de afectación del bien jurídico, construye trabajosamente los ejemplos del alimentante que para disminuir la base de cálculo de la pensión a la que está obligado, simula enajenar acciones, y la del corredor que para aumentar el monto de las comisiones que cobra simula transacciones. Desde ya es contraintuitivo y por eso indiciario de la incorrección de esta posición que se pueda postular que existan transacciones ficticias, engañosas o fraudulentas que sean irrelevantes para la ley de mercado de valores. En todo evento, esa irrelevancia del carácter ficto de la transacción solo se afirma, no se demuestra, con lo cual se incurre en un argumento circular, en un sofisma, en una falacia. En todo evento, los ejemplos de Londoño son trabajosos, límites de difícil ocurrencia en la realidad, que no son aquellos que tuvo en vista el legislador al legislar, ni a los que debe recurrirse para la reconstrucción dogmática de la disposición. Además, minusvaloran el carácter ficticio, engañoso o fraudulento de las transacciones. Ya fortiori, no valoran el riesgo de generalización de esa conducta. Como dicen Juan José Moreso y Joseph Vilajosana, las interpretaciones pueden ser literal o estricta, o correctora o correctiva, y en este último caso pueden ser restrictivas o extensivas según se extiendan más allá del tenor literal o restrinjan la aplicación más acá del tenor literal. En materia penal, por imperativo del principio de legalidad, solo caben interpretaciones literales o estrictas. El intérprete no puede disminuir las condiciones de que depende la afirmación de la tipicidad de la conducta, ni tampoco puede aumentarla. Debe atenerse al tenor literal. Las normas de la parte
especial del derecho penal no son derrotables, no son susceptibles de adecuación más allá del tenor literal. El artículo 53 no exige idoneidad. Y el profesor Londoño en ninguno de sus trabajos es capaz de señalar la expresión o expresiones de la ley en que se contendría la exigencia de idoneidad. Si la ley no exige idoneidad, esta no puede introducirse por el intérprete. Si el intérprete lo hiciera, incurriría en una reducción teleológica del alcance del tipo contra legem, lo que está absolutamente prohibido en la parte especial del derecho penal. En todo evento, como lo destaca el profesor Héctor Hernández Basualto en el informe en Derecho que evacuó en esta causa y que también dejaremos a efectos vivendi, la exigencia de idoneidad concilia difícilmente o no concilia en absoluto con que se incorporen dentro del tipo las transacciones realizadas en negociaciones privadas o sobre valores que no se transan en el mercado. Es prácticamente imposible imaginar una transacción a través de negociaciones privadas que pueda afectar la confianza de los inversionistas en el correcto y transparente funcionamiento del mercado. Es imposible imaginar una transacción sobre valores no regidos por la ley de valores idónea para lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Se podría pensar en una transacción a través de una negociación privada, simulada o aparente, que es objeto de profusa publicidad. Pero ese es un ejemplo prácticamente inimaginable. Si una determinada interpretación lleva a que una disposición legal devenga en inaplicable, esa interpretación no es racional, es apológica o absurda. Y como se sabe, el argumento apológico es el más aceptado para excluir determinadas propuestas interpretativas. Si el resultado de una interpretación es la inaplicabilidad de la ley, esa interpretación no es sostenible. Lo que ocurre es que no se distingue adecuadamente entre dos preguntas que corresponden a la protección penal: el
qué se quiere proteger y el cómo se lo protege. El legislador, al decidir un ámbito de protección penal, debe resolver primero cuál es el interés, función, participación social o síntesis normativa que quiere proteger, cuál es el objeto que quiere elevar a la categoría de bien jurídico penalmente protegido. Y en segundo lugar, debe resolver cómo lo quiere proteger, cuál es la técnica más idónea para prestarle protección. Y en cuanto al cómo, tiene a su disposición los delitos de lesión, los delitos de peligro concreto y los delitos de peligro abstracto. La decisión por estos últimos estará acorde a las exigencias del nullum crimen, nulla poena, sine injuria, o principio de ofensividad o lesividad, en la medida que el diagnóstico que el legislador hace al momento de la tipificación sobre la peligrosidad de las conductas estadísticamente se corresponda con la realidad. En los delitos de peligro abstracto no hay ninguna presunción involucrada. La peligrosidad es solo la ratio legis del legislador, no algo que deba acreditarse o probarse. No es un antecedente fáctico que pueda ser objeto de prueba o presunción. Es solo la ratio legis. Y parece razonable considerar que transacciones ficticias, engañosas o fraudulentas son peligrosas ex ante y estadísticamente para el funcionamiento del mercado. En todo evento, las transacciones que son objeto de este juicio sí crearon peligro. Según la declaración explícita, dichas transacciones fueron realizadas para aumentar el valor contable de las sociedades. Fueron realizadas para obtener utilidades que por sus características creemos pueden válidamente ser calificadas de contables en la medida que no eran reales. Eso produce un aumento del monto de los dividendos que se reparten. Y el monto de los dividendos es el factor determinante de la decisión de los inversionistas de comprar determinadas acciones. Por ende, el monto de los dividendos que reparte una acción incide directa e inmediatamente en el precio de esa acción. Y eso, más allá de que parece indiciariamente correcto, se acreditará durante el juicio.
Y si se quería aumentar el monto de los dividendos que reparte con transacciones manipuladas, entonces se quería manipular la determinación de los precios. Se manipuló el funcionamiento del mercado en la medida en que se aumentó el monto de los dividendos. Por ende, las acciones del acusado eran idóneas ex post, crearon el peligro. Respecto de esta misma, si se exige un requisito subjetivo, una intención o propósito, este también concurre. En todo evento acorde al artículo 9 de la Ley de Mercado de Valores, el reparto de dividendos es un hecho esencial que los emisores deben informar, porque acorde al artículo 9 es un hecho que una persona racional tiene en cuenta al tomar sus decisiones de inversión. Pero además, si se quisiera sustituir la idoneidad por el fin, conceptualizando los delitos como delitos de resultado cortado, de tendencia interna trascendente, el fin o propósito se buscaría con el equivalente al dolo de las consecuencias necesarias. Al querer aumentar el monto de los dividendos que se reparten, se está aumentando el interés de los inversionistas por adquirir esas acciones. Se está incidiendo en el precio. Y eso es buscado al buscar que aumente el monto de los dividendos, al buscar obtener utilidades contables. En todo evento de la lectura del artículo 53 aparece que este no exige ningún elemento subjetivo de lo injusto. El 52 sí, lo exige expresamente. Eso es indiciario de que el legislador, cuando ha querido exigir elementos subjetivos de lo injusto, lo ha hecho expresamente. Como señala el profesor Hernández, comillas, todo indica que la ley chilena no está dispuesta a tolerar transacciones ficticias por el peligro general y abstracto que representan para el funcionamiento del mercado de valores y que las prohíbe in totum sin dejar espacio para arduas discusiones sobre la concurrencia o no de exigencias subjetivas especiales. Se argumenta que se habrían cumplido con los requisitos formales. La verdad es que eso no es discutido. No hay ningún medio de prueba ni ningún cuestionamiento a que se cumplió con los requisitos formales. Como ya advierte Francesco Ferrara en su clásico libro sobre la simulación de contrato, lo habitual en los contratos simulados es que sus autores se preocupen de cumplir con todos los requisitos formales, pero no es el cumplimiento o incumplimiento
de los requisitos formales lo que determina el carácter simulado del contrato. Eso depende de su contenido. Por ejemplo, en la declaración de un testigo, es la correspondencia o no del contenido de su declaración la que determina que estemos en presencia de un falso testimonio y no el que la declaración se preste ante un juez competente cumpliendo todos los requisitos formales. Lo mismo en una estafa. La estafa realizada ante notario por un contrato solemne puede consumarse con las prestaciones mutuas. En el caso concreto, el objetivo, el logro del objetivo o propósito buscado por el autor obligaba a pausar las expresiones que se usan, a pasar por bolsa las transacciones, cumpliendo todos los requisitos formales que ellos representan. Vale decir, el cumplimiento de los requisitos formales formaba parte del plan del autor. Era parte de su dolo y concurre a reafirmar el carácter ficticio, engañoso o fraudulento de las transacciones de que se trata. ¿Eran ficticias? Si alguien dice comprar, pero no quiere adquirir, y dice vender, pero no quiere enajenar, ese es un contrato de compraventa aparente o simulado. Como dice el profesor Hernández, comillas, si se verifican compraventas de acciones que de ningún modo están destinadas a que se alcancen realmente los efectos propios del contrato de compraventa, porque en realidad el comprador no quiere incorporar a su patrimonio las acciones, ni el que las vende quiere enajenarlas, entonces se está frente a una compraventa que no es real, que es solo aparente y que en cuanto tal puede calificarse como una compraventa ficticia. Y si tal es el caso, entonces es indudable que la conducta es subsumible en el tipo penal que reprime precisamente la realización de transacciones ficticias sobre acciones. Para arribar a esa conclusión, basta la simple lectura del inequívoco texto legal, que deben considerarse individualmente las operaciones. Primero es un argumento formal, y los argumentos formales no son determinantes del carácter ficticio o no de las transacciones de que se trata. Segundo, esas transacciones constituyen lo que dogmáticamente se da en llamar una unidad típica de acción. Unidad típica de acción en sentido amplio que integra varias acciones naturales, varias transacciones, que unifica en virtud de elementos comunes, identidad de objeto, las mismas acciones
en un número relativamente similar. Cercanía en el tiempo, transacciones sucesivas muy cercanas. Identidad de partes con roles de comprador y vendedor intercambiados sucesivamente, sin querer darle a la diferencia terminológica la trascendencia conceptual que a veces se le ha dado entre nosotros, puede resultar gráfico emplear las expresiones que utiliza nuestra legislación, el Código Penal. Se trata de una unidad de hecho, de un solo hecho típico que incorpora varios hechos naturales de cada una de las transacciones ficticias de que se trata involucra varias transacciones individuales que no pueden ser percibidas como tales transacciones individuales precisamente porque ello sería arbitrario. En un homicidio cometido mediante 5 puñaladas, la pretensión de la defensa es que se considere cada puñalada por separado como constitutiva de un delito de lesión y que se excluya el dolo homicida. Cada transacción individualmente, y si no, hay dos cosas: una conspiración o mera casualidad. Ambos argumentos, como se sabe en el debate jurídico, de partida excluidos porque aparentan demostrar todo, pero en realidad no demuestran nada, como lo han acreditado Jordi Ferrer y Daniela Acatino, que son los autores que en España y en Chile más detenidamente se han ocupado del debate judicial. La tesis de la conspiración y la tesis de la casualidad constituyen muy malas explicaciones. Pretender que cada puñalada debe ser apreciada como un delito de lesiones es pretender que cada transacción debe ser apreciada individualmente. Tampoco es posible formular analogía alguna entre las ventas cortas, las simultáneas y otras operaciones semejantes y las transacciones realizadas por el acusado. El argumento de la defensa es aproximadamente este. Lo dice en la lectura de sus tesis expuestas durante la audiencia de preparación que se realizó. Estas operaciones son corrientes en la bolsa de valores. Es el pretender juzgarla acorde a las normas de contratos celebrados fuera de bolsa lo que produce la distorsión. Estas transacciones de bolsa están sujetas a sus propias reglas. Sin embargo, no nos dicen cuáles son estas.
Y se dice, hay múltiples operaciones de bolsa que presentan la misma características que estas transacciones. Las ventas cortas, las simultáneas, los arriendos de acciones. En realidad, una venta corta es un arriendo de acciones con fines especulativos. Un arriendo de acciones que puede ser perfectamente explicado con la normativa común. Y una simultánea es una compra con pacto de retroventa. Pero en ambos casos, y a diferencia de las transacciones realizadas por el acusado, no se simula absolutamente nada. Hay plena correspondencia entre lo que se dice que se hace y lo que se hace en la realidad. Lo que se declara hacer y lo que se hace. Por eso las ventas cortas, las simultáneas y otras operaciones semejantes que incluso tienen un código especial en el sistema, no son operaciones ficticias o simuladas, son operaciones reales en que tratándose de un arriendo se sabe que la posesión es temporal y tratándose de una compra con pacto de retroventa se sabe que se puede perder el dominio. Las transacciones realizadas por el acusado se presentaron como transacciones puras y simples, contratos de compraventa puros y simples, y no se matizó que en ellos no se quería transferir ni adquirir, que es lo que determina su carácter ficticio o simulado. En su libro El juicio final, Giovanni Papini narra en el tomo 2 de la versión española, narra el enjuiciamiento a distintos filósofos y pensadores, entre ellos a Friedrich Nietzsche. Cuando el ángel acusador formula el reproche a Nietzsche por el pecado de blasfemia, este replica: la obra de un pensador no puede ser juzgada globalmente, sino que debe serlo individualmente. En todo evento, no era mi intención disuadir a ningún creyente de su fe. En cualquier caso, mis afirmaciones en su época fueron vistas como los desvaríos de un loco incapaces de poner en entredicho la fe de nadie. Además, a nadie distrajeron de su fe. Esta defensa que imagina Giovanni Papini es simétrica con la del acusado. Y la respuesta del ángel también es simétrica. Primero, la obra de un pensador solo puede juzgarse conjuntamente. Segundo, el pecado de blasfemia no exige ninguna intención particular ni ninguna idoneidad. Y tercero, en todo evento, el resultado es ajeno al blasfemo, que solo con el haber ofendido está satisfecho en su acción. De los casos particulares, solo nos referiremos
al caso 6 del primer grupo de hechos. El Ministerio Público cometió un error en su acusación. Identificó inadecuadamente los cargos que el querellado desempeñaba en algunas de las sociedades que intervinieron en la operación. Sobre eso, la defensa hace mucho caudal, pero el Ministerio Público admitió el error. El acusado participó, realizó varias de las transacciones que integran el caso 6. Y en las otras tuvo el dominio. El alegato de la defensa frente a una unidad de hecho es tanto como que Brutus, por sus 3 puñaladas a Julio César, alegara que él no es autor de homicidio, porque no dio las 3 últimas. Frente a una unidad de hecho, la participación con dolo dentro del plan basta para imputar el hecho unitario. En un robo con violencia o intimidación, en que el chofer del auto que se emplea para llegar al lugar del robo y para la fuga no participa materialmente en la acción de ponerle la cuchilla en el cuello a la víctima, no servirá como excusa efectiva que se sostenga: no le puse el cuchillo en el cuello a la víctima, ni retiré su billetera de su chaqueta. Sí manejó el auto, maneja el auto en huida y es el autor del plan que instruye cómo colocar el cuchillo en el cuello y cómo sacar la billetera. Los hechos acreditados en el caso 6 del primer grupo de hechos como realizados por el acusado son suficientes para justificar su imputación. Por estas razones, entendemos que debe dictarse sentencia condenatoria contra el acusado en los términos solicitados en la acusación. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Tenemos, vamos a hacer la pausa como les decíamos. Tenemos el magistrado de voto tiene una lectura de sentencia ahora a las 11 de la mañana. Entonces, si hacemos una pausa, como habíamos programado de 15 o 20 minutos, tendríamos que detenerlo. Y usted nos decía que usted estaba haciendo un esfuerzo de concentración y no pretendía que eso pasara. ¿Qué le parece más cómodo? Vamos a tratar de buscar a alguien que pudiera leer, que pudiera asumir esta carga de la lectura, pero si no es así, abogado. ¿Sí? Estaba pensando. Su señoría, creemos que lo mejor para el alegato de la defensa sería volver después de la lectura. ¿Sí? Solo como un solo bloque. ¿Les parece eso? Yo creo, porque si no, yo tendría que alegar 45 minutos y no sé, digamos, en qué punto. Sí, por eso. Y ahí vamos a generar un problema al tribunal.
Sí, no, y queremos tener las mejores condiciones para escuchar. Hemos escuchado ya a todos los acusadores, así que necesitamos la concentración total para la defensa. Entonces volvemos a las 11:05. A las 11:05. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.